Pues muy buenas tardes, un gusto saludarlos nuevamente a través de este espacio virtual. A nombre del CIEM, su servidor Jesús Castañeda Rivera les da una cordial bienvenida y nos da mucho gusto que nos estén acompañando desde sus hogares, desde casa, para que todos estemos a salvo y estemos muy bien. Esta tarde, bueno, para nosotros es bastante especial porque tenemos una serie de conferencias muy interesantes, y además es la sesión de cierre de estas jornadas de ciencia y matemáticas. Me da mucho gusto presentar a la doctora Yuki Chan Martínez, quien nos va a platicar de un tema muy interesante. La verdad es que, bueno, es una temática que yo no antes no había escuchado. Había escuchado sobre temas que tienen que ver, por ejemplo, con astrofísica o astronomía o cosmología, pero es la primera vez que voy a escuchar una plática sobre métodos de análisis para el monitoreo de clima espacial. Entonces debe ser algo muy interesante. La doctora Yuki Chan Martínez es licenciada en Ciencias Físico-Matemáticas por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha realizado una maestría en ciencias, una maestría en geociencias aplicadas por el Instituto Potosino de Investigación en Ciencia y Tecnología, y es doctora en Ciencias de la Tierra por la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, es autora de una serie de artículos de investigación y memorias de congreso relacionados a este campo de conocimiento. Y bueno, para nosotros es un gran placer que nos acompañe, doctora. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, si usted me permite, dejamos en usted la palabra. Muchas gracias y bienvenida. Gracias Jesús. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto poder participar en esta serie de pláticas y bueno, como Jesús mencionó, yo trabajo en el área de ahora llamado clima espacial, que es un área derivado de la actividad solar, el medio interplanetario y bueno, interacción de prácticamente todo lo que tiene que ver con el Sol y la Tierra, ¿no? Yo ahorita me encuentro trabajando en RAL Space, en un instituto de investigación de Inglaterra. Acá hice mi postdoctorado y bueno, ahora me encuentro trabajando en esta área. Yo creo que sí ven bien mi pantalla. Si hay algún problema, nada más déjenmelo saber. Bueno, este es el contenido de la plática. No voy a ahondar demasiado en estos temas, pero sí me gustaría dar una breve introducción acerca de, bueno, principalmente el Sol y su actividad solar, para luego pasar a los métodos de observación, métodos de medición y, bueno, lo que son cómo utilizamos las herramientas de matemáticas y física para poder monitorear y entender los procesos del Sol y la Tierra y su interacción. Bueno, entonces vamos con la introducción. ¿Qué es el Sol? Bueno, todos sabemos que el Sol es nuestra estrella, es la estrella que se encuentra en nuestro sistema solar y no es una bola de masa uniforme. En realidad está compuesta por diferentes capas. Estas capas en la imagen de la izquierda, no sé si ven mi ratón, pero voy a estar utilizándolo para indicar. Está desde el núcleo hasta su atmósfera. Cada una de estas capas se distingue por los procesos físicos que ahí se llevan a cabo. Entonces, nuestro Sol está en constante movimiento, internamente y externamente. El Sol interactúa con la Tierra y con la atmósfera terrestre de muchas maneras. Y es muy importante para nosotros conocer cómo y bajo qué circunstancias estas interacciones pueden provocar algún evento importante en la Tierra que puedan afectar nuestra tecnología principalmente. Una de las consecuencias conocidas de la actividad solar en la Tierra son las auroras boreales.
Yo me imagino que han escuchado acerca de ellas. Hay una película muy conocida llamada Tierra de Osos, en la que mencionan estas auroras boreales que se da en los polos principalmente y en latitudes muy altas. Ya van a ver por qué. Y bueno, esto es el Sol, la parte interna, y nosotros nos vamos a concentrar un poco más en la parte de la atmósfera. La atmósfera se conoce como las tres últimas capas del Sol, que sería la fotosfera, la cromosfera y la corona solar, que es la que se está expandiendo. Entonces, como el Sol es un gas en expansión y está expulsando gas ionizado, pero al mismo tiempo está rotando. Entonces, este gas no es uniforme y a la hora de rotar está formando una especie de espiral. Imagínense o piensen en estos artefactos que se utilizan para regar el agua de el pasto en los jardines. Como está rotando, se crea esta espiral. Lo mismo sucede con el gas del Sol. Y lo que pasa aquí es que, es que esta espiral se conoce como la espiral de Parker y es una estructura a gran escala. Si pueden ver ahí un poquito los planetas, quedan envueltos en esta gran espiral que es el viento solar. Entonces, imagínense este artefacto como si estuviera expulsando agua en 3 dimensiones, es decir, como si fuera una esfera, y al mismo tiempo está rotando y se empiezan a crear estas estructuras. Bueno, este fenómeno no era conocido hasta hace poco, bueno, relativamente poco, hace unas décadas, que alguien se dio cuenta debido a la cola de los cometas, ¿no? Entonces fue una deducción del señor Parker y bueno, muy, muy acertada con observaciones desde la Tierra, ¿no? Él ni siquiera necesitó una nave espacial. Bueno, el Sol, por otro lado, tiene un ciclo de actividad. Este ciclo de actividad es de 11 años y lo que sucede durante este ciclo es que el campo magnético del Sol se invierte. Entonces, lo que era el polo, digamos, positivo pasa a ser el polo negativo en 11 años. Entonces, en estos 11 años lo que sucede es que al irse intercambiando se empieza a hacer como caótico y empieza a formar pequeños campos magnéticos locales alrededor del ecuador del Sol, y esto es lo que nosotros llamamos un sol activo. En la imagen de la derecha pueden ver ahí dice mínimo solar, solar mínimo. Y si ven no hay ninguna mancha, y en el máximo hay algunas manchitas ahí. El número de manchas ha sido la manera en la que se ha clasificado la actividad solar, en la que se hace la medición de qué tan activo o no está el Sol. En la imagen de abajo es lo mismo, en diferente longitud de onda observado desde un telescopio. Y como pueden ver, pues hay abrillantamientos, hay muchos más abrillantamientos en el máximo. Y bueno, esto es debido a que esos pequeños loops son campos magnéticos que digamos que se vuelven un poquito locos porque se está invirtiendo el campo general del Sol. Y bueno, el Sol en realidad está activo todo el tiempo. Aquí vamos a ver, es una estrella en constante movimiento. A veces tiene más, a veces tiene menos. Pero su actividad depende, como habíamos visto, del ciclo solar. El campo magnético en esta región del Sol cercana a la superficie domina el campo magnético. Es decir, que las líneas de campo magnético atraen a las partículas, las agarra y entonces se empiezan a mover y por eso se alcanzan a ver estos filamentos que en la película. Esa, digamos, es una forma de actividad solar y puede ser completamente inofensiva para nosotros. Por otro lado, tenemos otros 2 tipos de actividad solar que son muy importantes para los estudios de clima espacial. En este caso tenemos lo que llamamos las fulguraciones. Ahorita van a ver cómo un abrillantamiento se da cerca del centro
Y después del abrillantamiento podemos ver así como nieve en la pantalla. Esto es debido a la radiación que fue expulsada en ese abrillantamiento. Entonces, ahí pasó algo, hubo un proceso que hizo que se expulsara radiación en todo el campo electromagnético. Este es importante para estudios de clima espacial, ya que afectan la tecnología en la Tierra. Por otro lado, tenemos lo que llamamos eyecciones de masa coronal. Fíjense en la película cómo se expulsa una pequeña eyección en la parte izquierda hacia el sur y la otra en la parte derecha. Podemos ver que la de la parte derecha es mucho mayor y es mucho más intensa. Y también se alcanza a ver que se expulsa masa. No solamente es una explosión que se da en la superficie del Sol, sino que está expulsando una gran cantidad de masa, digamos como una burbuja. Entonces esta burbuja pues lanza en todas las direcciones. Y aquí pues podemos ver que le llegó al coronógrafo, ¿no? Que está observando la corona solar y esta nievecita que se ve en la imagen es debido también a las partículas y a la radiación que fue lanzada hacia la Tierra en este caso, ¿no? Porque la estamos viendo que viene hacia nosotros. Esta es una eyección de masa coronal que fue dirigida hacia el lado derecho desde nuestro punto de referencia del Sol. O sea, imagínense si hubiera sido dirigida hacia la Tierra, ¿no? Yo creo que aquí desaparece nuestro instrumento. Bueno, ¿qué pasa aquí en la Tierra? Muchas veces nos han mencionado que la Tierra tiene un campo magnético. Este campo magnético, en principio, y en ausencia del viento solar, se vería como la imagen de la derecha arriba, que es como un imán y todas las líneas van en la dirección norte-sur. Y bueno, ese es como el campo magnético terrestre ideal en ausencia de viento solar. Pero ¿qué pasa? Que el viento solar es continuo. El Sol está expulsando gas todo el tiempo, 24 horas al día, todos los días. Entonces, el campo magnético de la Tierra se deforma y crea esta estructura que es como un escudo, porque el campo magnético pues está magnetizado y el viento solar al mismo tiempo tiene asociado un campo magnético, entonces estos dos interaccionan. Vamos a ver una película de cómo se deforma este campo magnético terrestre. Aquí se ven como bolitas el viento solar, pero en realidad es como un flujo constante, ¿no? Aquí solamente es para representarlo. Y entonces ven cómo se crea este escudo frente al Sol que nos protege de la radiación solar. Pero ¿qué pasa en los polos? Bueno, en los polos, como las partículas están cargadas, los polos atraen estas partículas. Entonces, pues se cuelan ahí algunas partículas dependiendo de la velocidad del viento solar y se crea lo que son las auroras boreales. Es por esta razón por la que los vemos en los polos y no los vemos tanto en latitudes ecuatoriales. Si este viento solar viene con una velocidad mayor y se enfrenta a un campo magnético terrestre, es capaz de abrir estas líneas y generar que más partículas se metan al campo magnético terrestre o hacerlo vibrar, y entonces se produce lo que se llaman las tormentas geomagnéticas. Y las auroras boreales se empiezan a ver a latitudes un poquito más cercanas al Ecuador. Siguen siendo en el norte, pero bueno, se empieza a expandir un poquito más hacia el sur. Entonces, por eso es muy importante para nosotros el campo magnético terrestre. Ahora, entonces, ¿a qué llamamos clima espacial? Bueno, entonces el clima espacial son todas estas condiciones dadas debido a la actividad solar, desde la superficie del Sol, pasando por el medio interplanetario, hasta llegar a la Tierra, la magnetosfera y las auroras boreales se llevan a cabo principalmente en la ionosfera, que es una capa de la atmósfera terrestre.
Es muy alta y bueno, como su nombre dice, ionosfera, está integrada por iones también. Entonces, pues se da de muchos colores, dependiendo de la interacción de las partículas. Y esto, a todo este conjunto de condiciones que se dan, es a lo que llamamos clima espacial, que es como un análogo a lo que es el clima, la meteorología en nuestro planeta. Estudiamos las condiciones de la atmósfera para definir cómo va a estar el clima. Entonces, en este caso, pues es en el caso del clima espacial. Esta actividad solar, cuando es muy fuerte, cuando tenemos una fulguración o una eyección de masa coronal, lo que sucede es que hay más radiación en la Tierra. Entonces, como les decía, bueno, hay más radiación, afecta a todo lo que esté en el espacio. Como ya vimos en las películas, esta nieve que se veía en las imágenes es debido precisamente al impacto de estas partículas en los satélites, en las naves espaciales en ese caso. Se dan las auroras boreales. Existe mayor cantidad de radiación en latitudes altas altitudes altas de la atmósfera, y pues se pone en riesgo a los pasajeros de los aviones que vuelan más arriba. Dañan las telecomunicaciones principalmente, que es el GPS, que son todo lo que depende de los satélites, ¿no? Por la deformación de la ionosfera. Y bueno, se ha estudiado mucho cómo perturba esta actividad a la tecnología de la que ahora dependemos, ¿no? Entonces, pues naturalmente se pierde muchísimo dinero cuando se quema algún gasoducto por alguna corriente que se generó, o cuando perdemos señal de GPS en sistemas que dependen de eso. Entonces, pues ahora se ha convertido en un estudio esencial para poder quitar del riesgo a los instrumentos de los que dependen. Y bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para evitar o para reducir las catástrofes que se pueden llevar a cabo por eventos de clima espacial? Bueno, la respuesta no es sencilla. Tenemos que entender cómo funciona el Sol, la corona, qué procesos se llevan a cabo y cómo se llevan a cabo, entender cómo evolucionan estas estructuras en el medio interplanetario, cómo interactúan con con el viento solar, con la magnetosfera, y bueno, ya que entran a la Tierra, cómo va a ser la interacción con el campo magnético, con nuestra atmósfera. Entonces, existen diferentes maneras de estudiar toda esta región del medio interplanetario. Vamos primero con la más, digamos, inmediata, que son las observaciones de naves espaciales. Esta fotografía es una nave que se llama Parker Solar Probe y es precisamente nombrada por el investigador Parker, que fue el que dedujo que el viento solar se comportaba como esta espiral, ¿no? Que se formaba esta estructura a su alrededor. Y ahora nos parece obvio, pero en realidad no es tan obvio y tampoco es tan fácil de deducir, ¿no? Bueno, existen muchas naves espaciales dedicadas a estudios de la heliosfera. Heliosfera es de helios, del Sol, y la heliosfera, digamos, es todo lo que se envuelve en el viento solar. Entonces le podemos llamar heliosfera y, bueno, también sigue siendo el medio interplanetario. Las dos son lo mismo. Todas estas navecitas que están en la imagen son misiones que están en operación, misiones que están en desarrollo o misiones que están bajo estudio, ¿no? Ahorita ya la Solar Probe que está ahí y Orbiter ya fueron lanzadas, ya están en órbita, y ahorita les voy a platicar un poco de eso también. Pero como ustedes se imaginarán, cuando nosotros tenemos una nave espacial, pues no podemos poner una nave espacial en cada punto de interés, ¿no?
La mayoría se encuentran frente a la Tierra, observando al Sol. Entonces, esta es una manera de monitorear. Hay otras que se encuentran orbitando. Por ejemplo, esta nave se llama Ulises y su misión era orbitar y medir la velocidad y propiedades del viento solar en los polos. Es decir, que estaba rotando digamos, verticalmente, perpendicularmente al plano de la órbita de la Tierra, como se ve en la imagen. Entonces, pues empezó a darle vueltas al norte y su misión era, pues, demostrar que en los polos del Sol, efectivamente también el viento solar es más rápido. Y bueno, es uno de los descubrimientos también que cambiaron la visión de las velocidades del viento solar. Otras es la que les comentaba, que es el Solar Orbiter, que su misión es parecida a la de Ulises. En este caso, en amarillo se ve el camino que va a seguir y la idea es darle vueltas al Sol, inclinándose cada vez más hasta que pueda tomar fotografías de los polos. Esta nave trae consigo uno de los artefactos más poderosos en cuanto a imágenes para resolución de las fotografías que toma, ¿no? Entonces la idea es conocer y aparte se va a acercar mucho al Sol, entonces va a proveer información que pues hasta ahora no se tiene, ¿no? Entonces también hay mucha curiosidad acerca de lo que se va a deducir a partir de esta nave. La más reciente es Parker Solar Probe y aquí pueden ver su órbita, su trayectoria empieza en la Tierra y es la nave que hasta ahora se va a acercar más al Sol que cualquier otra nave. Entonces, la lanzan y aprovechando la gravedad de Venus, empieza a acercarse, a orbitar. Cada vez que da un giro, se acerca más al Sol. Y así, pues, hasta que ya no resista, ¿no? La idea se hizo un cálculo de cuánto va a aguantar, hasta qué tan cerca. Pero bueno, la idea es que le dé vueltas, le va a estar dando vueltas hasta que llegue lo más cerca posible y pues ya, de ahí hasta donde aguante, ¿no? Su misión, pues, es medir el viento solar en las cercanías del Sol, cosa que jamás se ha hecho, ¿no? Y bueno, esta es otra misión, se llaman Estéreo A y Estéreo B, y lo que hicieron fue desde la Tierra lanzarlos en direcciones opuestas, ¡pum!, y triangular con la Tierra. Entonces tenemos 3 instrumentos, estos se están alejando entre sí, y están viendo diferentes caras del Sol, ¿no? Porque por proyección se imaginarán que nosotros pues solo podemos ver una cara a la vez. Si tienes 3, pues puedes ver diferentes caras a la vez y hacer una especie de triangulación y completar una imagen. Estas son los estudios que se hacen con naves espaciales. Estas son imágenes que se pueden obtener. Estas imágenes son imágenes reales, o sea, son fotografías, ¿no? Así como cuando te tomas una fotografía con filtro y sales, no sé, amarilla o más blanquita o más como fotografía antigua. Todas estas son de ese tipo, ¿no? Entonces, igual como te pasa a ti que si te tomas una foto con un filtro, a lo mejor se te ven un poquito más, se te ven más los ojos y de repente si pones otro filtro, a lo mejor se opaca un poco más. Ves características distintas del Sol con diferentes filtros, digamos, ¿no? Que en realidad son diferentes longitudes de onda las que se utilizan para fotografiar. Aquí en la primera vemos lo que se llama la fotosfera,
que es lo que veríamos si no nos lastimara el sol al voltear a verlo. No lo hagan, se pueden quemar los ojos. Pero si pudiéramos ver el sol y no nos quemara, eso sería lo que veríamos. El otro, se alcanzan a ver un poco las estructuras magnéticas en cuanto a positivo o negativo. Por eso se llama imagen magnética. Y las demás, pues son diferentes regiones de la corona, ¿no? Y pues, como pueden ver, se ven diferentes características, siendo la misma imagen como del sol, ¿no? La misma cara del sol, solo diferentes filtros. Esto nos da muchísima información también acerca de la actividad solar. Qué tan activo está, cómo está el campo magnético y, bueno, algunas cosas que se pueden inferir a partir de estas fotografías. Y, bueno, otro de los datos que se obtienen de las naves espaciales son los datos in situ. ¿Qué quiere decir? Que las naves espaciales contienen instrumentos que están todo el tiempo monitoreando, todo el tiempo están midiendo velocidad de las partículas, campo magnético, densidad, temperatura, así como cuando tienes un termómetro en tu cuarto y puedes ver la temperatura todo el tiempo, así está midiendo las naves espaciales en su puntito, en donde estén localizadas, cómo se encuentra el viento solar y sus propiedades físicas. Y los expertos en esta área lo que hacen es ver las firmas y ellos pueden decirte, hay una eyección de masa coronal que pasó por aquí. Y se empiezan a ver incrementos masivos de velocidad o cambio importante en campo magnético. Entonces ellos te pueden decir si aquí hay un viento solar más rápido, aquí uno más lento. Y bueno, esa es información muy útil para empezar a entender cómo interacciona el viento solar de una eyección de masa coronal con el viento solar, no sé, anterior, ¿no? Ambiente, digamos, antes de que hubiera esa explosión. Bueno, eso es lo que refiere a lo que son las naves espaciales. Esa es la información que podemos obtener y pues sí, principalmente es en esos puntos. Y una de las limitaciones es exactamente que no podemos cubrir gran parte de la heliosfera, ¿no? Entonces quedan muchas preguntas todavía. ¿Qué pasa, digamos, entre el Sol y la Tierra, ¿no? O sea, si hay una explosión, ¿qué tanto creció, qué tanto se aceleró o qué tanto se desaceleró ahí? Entonces buscamos complementos para poder responder esas preguntas. Y uno de esas formas de medir son las observaciones con radiotelescopios, la cual es una técnica que, bueno, primero nos ayuda a entender regiones que ninguna otra técnica puede, es más barata que las naves espaciales y bueno, la pregunta es, ¿por qué radiotelescopios? Bueno, el espectro electromagnético, si no están familiarizados con él, bueno, es toda la radiación que proviene del Sol. Al llegar a la atmósfera de la Tierra, resulta que la atmósfera casi se traga todo, ¿no? O sea, absorbe casi todos los rayos que pueden llegar y eso es bueno para nosotros porque absorbe longitudes de onda de rayos gamma, rayos X, rayos UV y pues ya no nos hacen daño, ¿no? Porque pues esa radiación es mala para nosotros. Pero resulta que para el rango de las radiofrecuencias y el visible, o sea, lo que nosotros vemos, la atmósfera es casi invisible para ellos. Entonces, es por eso que si nosotros ponemos un telescopio en un cerro, podemos sacar fotografías bien bonitas de galaxias y si el cielo está clarito. Y bueno, en radio sucede lo mismo. Las ondas de radio pasan y llegan a la Tierra y las vamos a ver, ¿no? O sea, la atmósfera no se las va a absorber. Entonces la técnica consiste en observar cuasares, radiogalaxias que están muy, muy lejos de nosotros, pero que sus ondas de radio sí nos llegan
Entonces, ponemos el radiotelescopio y nos ponemos a observar una y recibimos sus ondas de radio. Y resulta que sus ondas de radio pues tienen que pasar por el viento solar. Y pues el viento solar es como un gas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esta señal de radio se empieza a difractar, empieza a crear un patrón de interferencia. Ese patrón de interferencia es el que nos va a decir qué velocidad hay y qué densidad tiene. Es una manera de inferir propiedades físicas a partir de observaciones de radio. Es como si nosotros viéramos, digamos, un foco a través de una pecera recién limpiada, sí, o sea, la acabas de limpiar y entonces ves un foco a través de la pecera, pues lo ves bastante bien, ¿no? Clarito, no pasa nada. Pero, no sé, pasa un mes y no la limpiaste y ves el mismo foco, entonces empiezas a ver que no se ve tan clarito y se difumina. Es exactamente eso, ¿no? Podemos inferir propiedades a partir de ese tipo de información. Una de las ventajas de este tipo de métodos es que si se fijan, puedes cubrir una buena cantidad de puntos en el espacio. Y otra, pues que hay muchos radiotelescopios en el mundo que van a estar observando el Sol. Entonces, mientras en México es de noche, que no podemos observar las cercanías del Sol, en la India es de día y están observando el Sol. Entonces lo estamos viendo todo el tiempo. Por si hay un evento, bueno, ya lo vio India, o ya lo vio México, o ya lo vio Japón, alguien lo va a ver, ¿no? Entonces esa es la idea de buscar la manera de monitorear y complementar la información de las naves espaciales. Y bueno, ¿qué pasa con las matemáticas de esto? Que al igual que cuando nosotros deducimos un mapa de altitud, podemos deducir a partir de puntos geolocalizados, podemos sacar un mapa de lo que vemos del Sol con lo que estamos midiendo alrededor de él y crear este tipo de mapas. Aquí es bien importante saber que entre más puntos, mejor resolución y más acertado es el modelo. Es por eso que entre más radiofuentes y más observatorios estén enfocados en este fenómeno, pues mayor información va a cubrir una cantidad mayor un espacio mayor en alrededor del Sol. Y bueno, podemos llegar a estas bonitas imágenes donde si el Sol está en el centro, estamos viendo aquí estructuras con mayor densidad. Esta es densidad y esta es velocidad. Entonces podemos empezar a inferir qué es lo que está pasando alrededor del Sol con estas observaciones, ¿no? De una manera indirecta. Y así conocer desde que sale el Sol, desde que salen del Sol y no esperar hasta que lleguen a la nave espacial para tener solamente unas cuantas horas para reaccionar, ¿no? O sea, si sabemos que algo está pasando en el medio interplanetario, ya tenemos más tiempo. Entonces, nos acercamos a lo que son los modelos matemáticos. Este es un modelo matemático basado en observaciones de centella interplanetaria, ¿no? Se hace una deducción de estructuras. Pero, ¿qué pasa con otros modelos matemáticos? Bueno, como ustedes ya han de saber, hay muchos modelos matemáticos, muchas formas de hacer un modelo. Los modelos lo que hacen es conceptualizar algo o demostrar algo o probar, tratar, ayudarnos a entender qué es lo que pasa con algún fenómeno. Nos ayudan a predecir cuando es posible. Y bueno, esta fotografía que les pongo aquí, ese es un modelo. Es una abstracción de las capas de la Tierra en un modelo hecho por alguien, ¿no? Entonces, existen muchas maneras de modelar. La idea es abstraer la información y ponerla de una manera diferente que nos ayude a deducir información que nosotros queramos. Cada modelo tiene un objetivo distinto y específico. Entonces, en este caso, otra manera de poder deducir qué es lo que pasa en el medio interplanetario, de entender los procesos, porque esa es la pregunta principal,
es haciendo modelos matemáticos. Esta es una diapositiva que se ve muy complicada, pero lo que les quiero decir es, de esta abstracción donde se ve una eyección de masa coronal, con un montón de numeritos y letras y todo eso, de eso pasas a las ecuaciones. Y de las ecuaciones pasamos a la realidad, a comparar los resultados con observaciones reales para ver qué tan acertado es nuestro modelo y qué tanto nos puede servir en el futuro para predecir. Entonces, bueno, esa es la idea de esta diapositiva, cómo la abstracción de una idea nos puede llevar a entender el problema. En este caso es lo mismo. La diferencia aquí es que esta abstracción, esta, digamos, eyección dibujada aquí de masa coronal, se convierte en un área de estudio. Entonces ya no solamente es un punto y un dato, ¿no? Sino que está haciendo aquí como una imagen de qué es lo que está pasando en toda esa región, ¿no? Entonces, esto lo que nos lleva es a lo que se llaman las simulaciones, ¿no? Que con métodos numéricos nos permiten conocer qué es lo que está pasando en una región determinada del espacio. Estos modelos se comparan con los datos in situ, que les digo que son de las naves espaciales, para validar, para decir, no, sí sirve, ¿no? Si está muy lejos de la realidad, dices, no, pues no sirve, ¿no? Tenemos que arreglarlo, hay que mejorarlo. Entonces, hasta que le das y dices, bueno, esta ya es una muy buena aproximación de la realidad que estamos observando. Y entonces llegamos a lo que son las simulaciones. Las simulaciones se derivan de todo ese proceso de abstracción, de la idea, de una eyección, y luego de ahí partir y poner, incluir lo que son los grid, que en este caso son mallas, y bueno, todo lo que te sirva para poder complementar cada modelo y después poder llegar a lo que es una simulación. En este caso, la imagen de la izquierda es una simulación de una eyección de masa coronal que incluye ya campo magnético, velocidades, ahí se ve claramente una eyección de masa coronal, estas estructuras, y todo eso es derivado de estas ecuaciones y su interpretación matemática. En el lado derecho es lo que pasa en la Tierra. Aquí lo que se está simulando es el campo magnético de la Tierra cuando un viento solar muy rápido está llegando. Entonces, digamos que para que se tiene un campo, una simulación de la eyecta del Sol, que proviene del Sol y evoluciona hasta llegar a la Tierra. Y luego se tiene un modelo, una simulación independiente del campo magnético de la Tierra, y entonces le tienes que meter esta información de la eyección del viento solar para poder recrear la situación, digamos, cómo nos va a ir en la Tierra cuando llegue este viento solar, ¿no? Entonces, estas simulaciones nos ayudan a visualizar los eventos del viento solar, del clima espacial en general. Entonces, antes de dar las conclusiones, ¿en qué estamos ahorita, ¿no? En lo que es la investigación. Hay muchísimas preguntas que no se aclaran. No se sabe cuál es el proceso exacto de una eyección de masa coronal. No se sabe qué es lo que los provoca. O sea, solamente de repente, ¡pum!, ¿no? Explosión. No se conoce, hay la interacción de los campos magnéticos, entonces se empiezan a crear estas ecuaciones para tratar de aproximarlos. Entonces, algo que se está haciendo, un esfuerzo global que se está haciendo es unificar estas tres formas de observar el Sol en una. Es decir, vamos a agarrar una simulación muy buena que aproxima la realidad muy bien y vamos a darle información de las naves, ¿no? Entonces, las naves que se encuentran donde se encuentran, vamos a decir que ahí tenemos información que está validada, ¿no? Entonces, ¿esa información se puede meter en el modelo? Sí. Ahora, tenemos las observaciones con radiotelescopios, que también te están dando velocidad y densidad.
¿Las podemos incluir en el modelo para que la simulación sea más acertada todavía? Sí. Entonces, el esfuerzo es meter toda esa información, toda esa como la imagen, la fotografía grande desde el Sol hasta la Tierra, con toda la información, con los modelos, y entonces poder recrear estos eventos de principio a fin para poder entender los procesos físicos que se desarrollan desde la superficie del Sol hasta llegar a la Tierra. Y bueno, ahora sí, ¿cuáles son las conclusiones? Sí, cada método, uno de medición, otros de observación y otro de análisis, nos va a aportar información para entender los procesos físicos. Y esto es importante porque lo que queremos es predecir los efectos del clima espacial. Es decir, si conocemos cómo viene el campo magnético y conocemos cómo está el campo magnético de la Tierra, vamos a saber si es peligroso este evento o no para la Tierra, para nuestros instrumentos. Entonces, es importante predecir, pero para poder predecir tenemos que entender. Entonces, también existe, pues como les digo, quien estudia la parte del Sol, que son las imágenes, quien estudia el medio interplanetario y quien estudia la Tierra y sus cercanías. Entonces, sí hay que entender cada uno por separado y al mismo tiempo entender su interacción, ¿no? Para formar todo el camino. Entonces, en realidad bueno, es algo que se está desarrollando de muchas, muchas maneras. Hay muchísimos estudios de cada una de estas partes. Hay quienes se dedican solamente a la superficie del Sol. Hay quienes estudian puramente eyecciones de masa coronal. Entonces, todo lo que se aporta nos va a dar información para poder crear estas herramientas de monitoreo del Sol, porque lo importante pues es, ahora que sí, para clima espacial, monitorear para saber en qué momento tenemos que reaccionar antes de que sea demasiado tarde. Y bueno, esa es mi plática. Muchas gracias. Y le voy a poner escape porque no los veo. Muchísimas gracias, doctora. Hemos disfrutado mucho su plática, muy interesante. Si usted está de acuerdo, entonces vamos a dejar un espacio para algunas preguntas y comentarios. Entonces, bueno, vamos a invitar a nuestros colegas que nos están viendo y escuchando. Si alguien tiene alguna pregunta directa, puede hacerla bien sea a través del chat o bien sea directamente de viva voz a la doctora Oyuki-san. Claro. Doctora, buenas tardes. Yo sí tengo una pregunta. Claro. ¿Sí me escucha, doctora? Sí, dime. Bueno, gracias. Mi pregunta es, bueno, las variaciones luminosas del Sol, ¿tienen un efecto en el clima de la Tierra? Es decir, ¿impactan sobre el calentamiento global? Ya, esa es una buena pregunta. Me parece que es importante aclarar que no. La actividad solar es meramente campo magnético y radiación electromagnética que no tiene nada que ver con la influencia en la temperatura en la Tierra. La temperatura en la Tierra tiene esa temperatura, sí, gracias al Sol, pero gracias a la distancia que nosotros tenemos con el Sol. Pero los efectos de abrillantamiento, de fulguraciones, de eyecciones de masa coronal, todo esto, no afecta de manera local la temperatura del Sol, solamente a los campos magnéticos. Muchas gracias, doctora. De nada, espero que sea claro. Muy bien, no sé si alguien más tiene otra pregunta para la doctora Oyuki-san. Yo tengo otra pregunta. Adelante, adelante. Dime. ¿Qué pasa si a una nave espacial le acaba el combustible en el espacio? Sí, no sé si me escuchan. A ver,
pasa? A ver si escuché bien. ¿Qué pasa si a una nave espacial se le acaba el combustible en el espacio? ¿Si esa fue la pregunta? Pues mira, Sí, resulta que las naves espaciales, ¿has visto los paneles solares que algunas casas tienen para tener energía? ¿No los has visto? sí. Ah, bueno. Pues resulta que las naves espaciales tienen estos paneles solares. No sé si has visto que parece que tienen unas alitas. Así. Esas alitas son paneles solares que se llenan de energía del sol. Y entonces esa energía es la que hace que las naves espaciales pues se puedan mantener vivas, ¿no? O sea, no necesitan combustible, digamos, como tal. ¿Sí? Sí, Muy bien, muchas gracias, Lorena. Parece que Jorge Antonio Morfín también tenía una pregunta. Sí. Sí, ¿sí me escuchan? Sí, Sí. sí, adelante, por favor. Ah, ok, muy bien. Mi pregunta es, ¿cuáles son los factores que uno debe de tener en cuenta sobre las mediciones que se hace? Mencionaba durante la plática, casi al final, que en algún momento debe de tener o de corroborar la información para ver qué tan realista puede ser. Mi pregunta va enfocada en esta línea. ¿Cuáles son los factores que se debe de tener en cuenta para hacer esta verificación y decir qué tan real es o no los datos que se están obteniendo? Sí. Ah, fíjate que una de las dificultades precisamente de la validación de los modelos tiene que ver con la información que hay. Entonces, lo que se utiliza mayormente son los datos in situ de las naves, porque si estas naves están tomando información in situ en este punto y alguien decide hacer un modelo global, entonces lo que hace es comparar su resultado en este punto, ¿no? Si su resultado en ese punto es acertado, es muy probable que el proceso y su modelo en general sea acertado, ¿no? Pero es muy difícil decir que ese punto pues pueda validar absolutamente todo, ¿no? Esa es una de las dificultades de la validación de modelos y entre más puntos tengas para corroborar información, pues más acertado es tu validación, ¿no? Del modelo. Pues muchas gracias, doctora Yuki. Ha sido un placer que nos acompañe. ¿De qué? Agradecemos Ok, bueno, muchísimas gracias. su conferencia. Y bueno, a nombre de los colaboradores del CIEM, agradecemos mucho que gentilmente haya aceptado la invitación para acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, nada más para mencionar, si alguien tiene alguna duda o algo extra, pueden escribirme a mi correo o a donde quieran, contactarme para platicar o lo que sea. Perfecto, muchísimas gracias. Muy, muy amable. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos y muy buena tarde. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Muchos saludos. el correo. Ah, perfecto. Nos comentan que sí es